Vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Hoy vamos a compartir el último tema el último ejercicio sobre el gimnasio de Dios. Y este último ejercicio va a estar conectado con una campaña que vamos a comenzar en el mes de julio, a mediados del mes de julio. Y este último tema es sobre la fe. ¿Sobre qué es este último tema? Sobre la fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe? Uy, hay un montón que no tienen fe. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen la fe de Palito Ortega? Yo tengo fe que todo va a cambiar. ¿Cuántos tienen esa fe? Vamos a ver en esta noche lo que dice la palabra sobre la fe. Entiendan una cosa, sobre la fe hay muchísimos temas para hablar. En la Biblia, si ustedes buscan la palabra fe, aparecen 5.000 citas bíblicas sobre la fe. Y podríamos pasarnos un montón de tiempo hablando sobre la fe en conceptos, en doctrina, en teología. Yo lo que voy a apuntar más que nada es a la fe práctica, a cómo practicar la fe. ¿Amén? ¿A qué voy a apuntar? A cómo practicar la fe, cómo vivir la fe. Porque estamos en el gimnasio de Dios, estamos haciendo ejercicios y ustedes necesitan saber cómo ejercitarse en la fe. ¿Amén? Pero hay cosas importantes que nosotros tenemos que entender de cómo funciona la fe en el mundo espiritual, cómo funciona la fe en el mundo cotidiano, cómo funciona la fe en nuestras batallas, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestras decisiones. Necesitamos saber cómo funciona esto. ¿Y dónde empezamos? Yo lo que quiero hablar hoy es dónde empezar con el tema de la fe. Y ustedes todos me dicen que tienen fe, pero yo no sé qué es la fe que tienen ustedes, qué fe tienen. Yo no lo sé, ustedes no saben qué fe tengo yo. Pero la palabra de Dios hoy de alguna manera va a exponer qué clase de fe tenemos. Amén. Dice ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bendita sea la palabra de Dios. Como dije, este es el último tema de los ejercicios espirituales que estuvimos viendo durante este tiempo en el gimnasio de Dios. Y dentro de todos los ejercicios espirituales que vimos, este es el que de alguna manera necesitamos fortalecer cada día más, porque todo lo que hacemos, todos los demás ejercicios que hacemos, tienen que estar basados sobre la fe. Porque ¿de qué sirve hacer todo lo que dijimos anteriormente si no tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo? El domingo pasado, ¿se acuerdan de qué hablábamos? De dar, ¿sí? Y uno para dar tiene que ejercer mucha fe, porque a veces no tenemos ni para nosotros, pero tenemos que dar. Y hay que dar igual. Aunque vos digas que no tengas, algo tenés para dar. Seguramente algo tenés para dar, pero tenés que ejercitarte en la fe. Este texto que acabamos de leer pone de manifiesto de alguna manera dónde comienza la fe. ¿Dónde comienza la fe? ¿Comienza en mí la fe? ¿Dónde voy a buscar fe? Necesito fe. ¿Dónde hay fe? ¿Quién me puede dar algo de fe? He tenido tantas experiencias malas, he vivido tan mal, me han decepcionado tanto, me han fallado tanto, me he vuelto un incrédulo, duro, de corazón, desconfiado, porque todo me ha fallado, en todo he sido decepcionado, me siento frustrado de la vida y de las cosas de este mundo y no puedo creer en nada ni en nadie. ¿Dónde encuentro fe? Jesucristo dijo:
Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque dice anteriormente que muchos se van a endurecer. Van a endurecer su corazón por la falta de amor, por la falta justamente de confianza. ¿Dónde encuentro la fe? Hermanos, dice este pasaje, en primer lugar, ¿qué es lo que vence al mundo? No, nuestra fe no. Lo primero que dice ahí, fíjense, lean ahí el pasaje. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar esa fe que después vamos a ver que vence al mundo? ¿Dónde puedo encontrar esa fe? Solamente en Dios. Pero no es cuestión de ir a una iglesia, no es cuestión de leer la Biblia, no es cuestión de orar, no es cuestión de practicar alguna religión. ¿Vieron que la gente dice, yo cuando le digo, me dice la gente, vos vas a alguna iglesia, porque yo me pongo a hablar de Dios y que yo sin decir que soy pastor, sin decir que soy bautista, me pongo a hablar de Dios. Entonces me miran y les salta la curiosidad. Entonces en algún momento alguno se anima y me dice, vos vas a alguna iglesia, ¿no? Sí, le digo yo. Ah, ¿y a qué iglesia vas? Yo voy a una iglesia evangélica bautista en Los Hornos, soy el pastor de la iglesia. Ah, bueno, ¿viste? Entonces ya les cambia la cara, ¿viste? Cuando ves eso, les cambia la cara y dice, y bueno, en algo hay que creer. ¿Viste? Como diciendo, pobrecito. Pobrecito, y bueno, en algo hay que creer, ¿viste? Como si vos creyeras, qué sé yo, en una estampita, en una cosa así, bueno, en algo hay que creer. Y toda la gente tiene fe y empiezan a hablar y se ponen a predicar, ¿viste? Me encanta. Y en algo hay que creer, terminan. ¿No le ha pasado eso que te dicen? ¿Viste? Vos le decís, sí, yo estoy yendo a la iglesia. Ah, está bien, en algo hay que creer, porque como está el mundo, como están las cosas, en algo hay que tener fe. Porque la fe y esto, y se te ponen a predicar. Pero la cuestión ¿cuál es? No es cuestión de ir a una iglesia, no es cuestión de practicar una religión, no es cuestión de tener fe en algo hay que creer. ¿Dónde empieza la cosa? Empieza con Dios. Y para empezar con Dios es necesario nacer de nuevo. Vos no podés incorporar la fe si no naciste de nuevo, primero. La primera cosa, tenemos que entender que lo que vence al mundo no es la fe, así por decir, la fe en sí misma. Lo que vence al mundo es lo nacido de Dios. Vos me dijiste que tenías fe, pero te pregunto, ¿vos sos nacido de Dios? ¿Naciste de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Sos una nueva creación que Dios hizo? Bueno, está bien, no esperaba que me respondan. No era para que me respondan. Era una pregunta retórica para que ustedes piensen. Pero vos, ¿estás seguro que naciste de nuevo? ¿Estás seguro que naciste de Dios? ¿Tenés la nueva vida en Cristo? Dice la palabra ahí en Juan 3:3, hoy lo vimos en el retiro. Hoy tuvimos un retiro muy bueno, muy lindo. ¿Cuántos tuvieron el retiro que están acá y sobrevivieron? Volvieron, ¿eh? Son insistentes. ¿Qué tal el retiro, Facu? Genial, qué bueno. Después te paso... Pero ahí en el retiro hablábamos un poco de lo mismo, ¿no? Juan 3:3 dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá es curioso porque dice no puede ver el reino de Dios. ¿Ustedes ven el reino de Dios? ¿Dónde está? Los que dijeron que sí, ¿dónde lo ven? No, está bien, no me contesten. Pero justamente, ¿la fe qué es? Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y acá dice que el que nace de nuevo ve el reino. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo espiritual y a lo natural, a lo físico, a lo material.
Nuestros ojos naturales, nuestros ojos físicos, no ven el reino. No lo ven. ¿Ustedes lo ven acá? Físicamente, con sus ojos carnales, ¿ven el reino acá? ¿Ven un reino? ¿Ven un rey? ¿Ven a alguien? No se ve el reino, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno nace de nuevo, empieza a tener una visión diferente a la natural y diferente totalmente a lo físico y material. Empieza a ver las cosas desde lo espiritual, empieza a darse cuenta cómo funciona el mundo espiritual, empieza a darse cuenta cuán poderosa verdaderamente es la oración. Que cuando vos orás, las cosas cambian, las cosas suceden. Vos te ponés de rodillas una noche a orar y de repente la situación se transformó al otro día completamente de una manera milagrosa. Vos empezás a ver el reino cuando con autoridad empezás a reprender a los demonios que te atormentan, acusándote por el pecado, y empezás a sentir libertad y ya no te sentís atraído hacia el pecado para volver a hacer el deseo y cumplir el deseo de la carne. Entonces vos te empezás a dar cuenta que algo está pasando, empezaste a ver el reino porque naciste de nuevo. Empezaste a descubrir que ahora entendés la palabra de Dios, la Biblia, y la empezás a poner en práctica y te da resultado y vos decís, wow, esto es el reino de Dios. Hablás con una persona y le empezás a hablar de Dios y esa persona se pone a llorar, se quebranta delante tuyo y vos decís, ¿qué está pasando? Estás viendo el reino porque el Espíritu de Dios está trabajando sobre la vida de esa persona cuando vos le empezaste a hablar. Es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de Dios es lo que vence al mundo. No alcanza solamente con decir, tengo fe. Porque podemos cantar con Palito Ortega, como dije, yo tengo fe que todo va a cambiar. Y esa no es la fe de Dios. Esa es una fe o creer en algo, como dice la gente, en algo hay que creer. No, yo no creo en algo, yo creo en alguien. Entonces, como primera cosa, lo nacido de Dios es lo que vence al mundo. No puedo conseguir fe de Dios si yo no nací de nuevo. El nuevo nacimiento es lo básico y lo elemental para poder empezar a decir que yo tengo fe de Dios y que yo ahora veo el reino de Dios, que antes no lo veía. Ahora, este nacer de nuevo no es que Dios tiene una varita mágica y dice, plin, naciste de nuevo. Plin, naciste de nuevo. No es así. ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? La palabra de Dios dice que aquellos que creen, aquellos que confiesan a Jesucristo, aquellos que se arrepienten de sus pecados, aquellos que toman una decisión en sus vidas de decir, yo no quiero vivir más como vivía hasta ahora y quiero empezar a vivir a la manera de Dios, esas personas cuando se entregan a Jesucristo y creen en Jesucristo, dice la Biblia en Juan 1:12, ¿se acuerda que dice Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el nuevo nacimiento. Cuando vos creés en Jesucristo, cuando vos creés lo que Jesucristo hizo en la cruz por vos, cuando vos creés que Jesucristo en la cruz tomó tu lugar para pagar la deuda que vos tenías con Dios. Y ahí empieza la nueva vida. Y ahí viene la fe. Y ahí viene el ver lo que antes no veías, el entender lo que antes no entendías, el experimentar lo que antes no podías experimentar, la presencia de Dios. Y ahí comienza la cosa. Lo segundo, ahí sí viene, ¿cuál es la victoria que vence al mundo? De estos que nacieron de nuevo, de lo que nació de Dios. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Ahora, les digo, el estudio está bárbaro y es muy insistente en cuanto a todo esto. El estudio que preparamos para los grupos.
Y hay un texto ahí que yo puse en el estudio que lo vamos a leer ahora. Pero antes de leerlo yo les hago una pregunta. ¿Se puede ver la fe? Ya dijimos que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es creer en algo que no ves y esperar algo que vos todavía no estás experimentando ni viviendo. Fe es certeza y convicción de algo que todavía no tenés, de algo que todavía no ves, pero que estás seguro que en algún momento va a aparecer y lo vas a tener. Ahora, eso es fe, pero yo pregunto, ¿se puede ver la fe en otra persona? Se puede ver, ¿verdad? Yo puedo decir que una persona tiene fe cuando hace algo, cuando todo el mundo dice, no tiene sentido que lo haga. Ahí en Hebreos 11, el gran capítulo de la fe, está la galería de los héroes de la fe, donde habla de todos los héroes de la fe, pero en los últimos versículos, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32, dice, ¿y qué más digo? Venía hablando de todos los héroes de la fe, todas las cosas que hicieron, pero fíjense lo que dice acá. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si ustedes ven las cosas que está describiendo acá, se dan cuenta que la fe no es pasiva. La fe es agresiva. Hasta podría decir que la fe es violenta. Y dice la palabra de Dios que los violentos arrebatan el reino. ¿Verdad? La fe no es algo que se queda estático así diciendo, bueno, algún día las cosas van a cambiar y bueno, ya vendrá y ya voy a cambiar algún día. No, la fe es agresiva, es violenta, va por más, conquista. Mirá lo que dice ahí, volvamos a leer. Fíjense la agresividad, la violencia que hay en estas declaraciones. No se me queden ahí. Dice, por fe conquistaron reinos. Un reino no lo conquistás diciendo, muchachos, venimos a conquistarlo, déjenos el lugar a nosotros, váyanse ustedes. Hay guerra, hay batalla, muerte. Conquistar un reino no es algo pasivo. Hicieron justicia. No me quiero imaginar ahí qué es lo que hicieron en justicia, pero ustedes imagínense lo que es eso. Y después dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Cuántos de ustedes taparon boca de leones? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos taparon boca de leones? ¿Ven? Entonces no tienen fe. A ver. No se rían de mi risa ustedes. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes ¿en qué? En la oración, no, en batallas. Hicieron huir, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Wow! Cuando leo estas cosas me agarra, ¿no? Una adrenalina que tengo ganas de salir corriendo y agarrar, conquistar y pelear y batallar. Y tengo. ¿O no? ¿No te agarra así? Dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando todo pareciera desvanecerse, cuando todo pareciera destruirse, cuando todo se está viniendo abajo, cuando no hay esperanza para nada, cuando no hay espacio para más, cuando ya todo el mundo lo da por muerto, cuando ya las cosas no hay más nada que hacer, entonces ahí se activa la fe de aquel que nació de nuevo. Y marca un camino que muchos después van a seguir. ¡Wow! Mirá, este loco creyó. Este loco le dio para adelante, a pesar de que no había posibilidades. Fe, mis hermanos, la fe
que es la victoria que vence al mundo, no puede ser adquirida en ningún otro lado que no sea en Dios. Y para poder tener esa fe, no es cuestión de pedirle a Dios, aumentanos la fe, sino es cuestión de nacer de nuevo. ¿Y qué significa eso, nacer de nuevo? Que vos te tenés que morir a vos mismo para ser una nueva persona. Porque la vieja persona tiene que morir para que vos nazcas de nuevo. Entonces ya no pienso más como antes, ya no creo más como antes. Ya ahora las cosas antiguas no me dominan, no me manejan. Todo lo que pasó fue. Y yo creo que Dios hace todas las cosas nuevas para adelante. El apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta, sigo adelante. Pero ¿qué lo hacía al apóstol Pablo después de todo lo que le había pasado, seguir adelante? La fe que tenía en Jesucristo. Nuestra fe, en tercer lugar, no está basada en las emociones. Me va bien, sí, yo tengo fe que me va a ir bien. No sé, pero tengo un presentimiento extraño, algo me dice que me va a ir bien y después ¡prá!, te estrolás contra una pared y vos decís, Dios me falló. Nuestra fe no está basada en las emociones. Nuestra fe no está basada en lo que vemos. Nuestra fe no está basada en que nos vaya bien o nos vaya mal. Nuestra fe supera todas estas cosas y va más allá. ¿Por qué? ¿En quién está basada nuestra fe? Dice ahí el versículo 5. ¿Vieron? Al principio dice que, ¿cómo dice al principio? Dice, porque todo lo nacido de Dios, como si fuera una cosa, ¿no? Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Pero después el versículo 5 pregunta, ¿quién? Ya no una cosa que nació de Dios, sino una persona. ¿Quién vence al mundo? Sino el que cree en quién, que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe no está basada en las experiencias, nuestra fe no está basada en lo que vivimos, en lo que vamos a vivir, nuestra fe no está basada en las emociones, nuestra fe no está basada en ninguna otra cosa que no sea en la persona de Jesucristo. Yo dije que Hebreos 11 es el gran capítulo de la fe. Habla de todos los héroes de la fe. Pero en el capítulo 12 dice quién es el único que puede dar esa clase de fe que estos héroes de la fe tuvieron para poder vencer. El capítulo 12, versículo 2 dice, ¿quién es ese único que a nosotros nos puede dar esa fe verdadera, que es nuestra victoria en contra del mundo? Dice el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos queridos, ¿dónde tenés puestos los ojos? ¿En los problemas? ¿Dónde tenés puestos los ojos? ¿En la billetera? ¿Dónde tenés puestos los ojos? ¿En la familia? ¿En el trabajo? Sacá tus ojos de ahí, porque para andar por este mundo y para batallar en este mundo y tener la victoria, nuestros ojos tienen que estar únicamente puestos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Muchos tenemos los ojos puestos en nosotros mismos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que tenemos que solucionar, las decisiones que tenemos que tomar. Pero saca tu mirada de ahí, saca tu mirada de esta tierra, de este mundo, y poné tus ojos en Jesucristo. Porque no hay fe sin Jesucristo, no hay verdadera fe sin Jesucristo, no hay victoria sin Jesucristo. Por más que quieras luchar, pelear y vencer, te va a costar la vida, siendo que Jesucristo ya pagó con su propia vida para que vos tengas la victoria. Por eso dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel
¿Quién es aquel? Jesucristo. Nosotros somos más que vencedores, pero solamente en Jesucristo. Muchas veces decimos soy más que vencedor, pero en realidad estamos fuera de Jesucristo, estamos mirando para otro lado. La victoria está solamente en Jesucristo. Por eso yo te desafío en esta noche a que comencemos de nuevo. Amén. Comencemos de nuevo. Y vos decís, bueno, pero ya tengo muchos años de creyente, yo ya me bauticé, ya hice los discipulados, hice los retiros, ya tengo un conocimiento básico. Pero hermanos, necesitamos cada día comenzar de nuevo. Necesitamos cada día comenzar con Jesucristo. No nos salgamos de ahí, porque muchas veces nos acomodamos y nos confiamos creyendo que ya somos cristianos y ya está. No. El que esté firme, mire que no caiga. Lo que te hace buen cristiano no es tener mucho conocimiento y muchos años de creyente. Lo que te hace buen cristiano es depender cada día de Jesucristo. Y cada día yo me tengo que levantar y decir, Señor, ayúdame a no quitar los ojos de vos. Ayúdame a no quitar los ojos de vos, porque cualquier cosa nos puede distraer. Y ahí perdimos. Termino citando la historia de Pedro en la barca con Jesús caminando por el agua. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Jesús había desaparecido. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Los discípulos agarran una barca, se suben a la barca a cruzar el lago. En el medio del lago se desata una tempestad, una tormenta, olas. El lago estaba recontrapicado. Las olas eran grandes, el viento soplaba fuerte. Y en el medio de todo ese lío, de esa tempestad, de esa lluvia, de ese viento, los discípulos en la barca, pero había alguien más que aparece caminando por el agua. Jesús. Yo no quiero teatralizar la reacción de los discípulos, pero ustedes imagínense que van en una barca en medio de una tempestad, van así agarrados y de repente miran para el agua y ven un tipo que viene caminando, que ellos no sabían, no dijeron, oh Jesús, alabado sea, dijeron, ¡ah! ¿Viste? Gritaron, dijeron, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Dijeron. Y Jesús dice, muchachos, tranquilo que soy yo. ¿Qué? Es Jesús caminando en el agua. O sea, ¿te podés imaginar esa situación? Y siempre hay un Pedro, ¿viste? Que salta Pedro y dice, yo, Señor, quiero caminar en el agua como vos. Bueno, vení. Fe. Eso es fe. Entonces ahí Pedro sale, ¿viste? Mirándolo a Jesús. Imagínense que sale de la barca y pisa el agua y pone el pie y le queda firme. Saca el otro pie y queda firme y empieza a caminar en el agua. Pedro, es una locura. Pero ¿qué pasó en el camino? Ya lo saben, esto es la historia. Pedro empezó las olas, el viento y y enseguida, ¿qué pasó? Se hundió. Jesús lo saca a Pedro, le extiende la mano, lo mete dentro de la barca, calma el viento, calma todo. Pero ¿qué nos habla esto, hermanos? Que siempre van a haber tempestades. Porque vos fíjate que cuando Pedro empieza a caminar por el agua con fe, no para la tempestad. Sigue la tempestad, sigue el viento, siguen las olas. Pero Jesús estaba ahí. En medio de tus tempestades, en medio de tus tormentas, en medio de tu río picado, tenés que saber que hay alguien que está caminando por encima de todo eso y es Jesucristo. Pero ¿dónde tenés los ojos puestos vos? Si te estás hundiendo en medio de ese problema, significa que no tenés los ojos puestos en Jesús. Ahora, si vos podés caminar por encima de todo eso, significa que tu fe es esa fe que conquista reinos, que apaga fuego impetuosos, que tapa boca de leones, esa fe
que te lleva a alcanzar promesas. No me importa nada. Hay una montaña que me detiene, pero yo la trepo y sigo adelante. Porque ¿a quién estoy mirando? Ahí está Jesús y yo voy hacia Él. Y paso por encima de todo y no me importa nada porque yo tengo los ojos puestos en Jesucristo. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si vos vas a poner tus ojos en las cosas que están pasando a nuestro alrededor, la pregunta de Jesús es bien certera. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque es muy probable que si vos ponés los ojos en las cosas de este mundo y en esta vida, pierdas la fe. Ahora, si vos en medio de todos esos líos seguís mirando a Jesús, te puedo garantizar que no solo vas a caminar por encima del agua, sino que vas a poder alcanzar las promesas que Dios tiene para vos. Pero no te dejes amedrentar ni tener miedo por las circunstancias que estamos viviendo. Nos están robando, nos están violentando, nos están amenazando, nos van a perseguir. ¿Y Jesús qué dice? Jesús no nos dice, yo voy a orar para que Dios mi Padre los libre de todas esas cosas. Me encanta cuando se despide Jesús. La despedida de Jesús de sus discípulos, ¿saben cuál es? Les da una noticia. Le dice, así como yo leí, saqué el celular y leí un mensaje. Y Jesús saca el celular y les lee un mensaje. Y le dice a los discípulos, muchachos, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Dice, y yo he orado para que no les falte la fe. No dice Jesús, yo he orado para que Satanás no los toque. ¿Dice eso? No. Dice, yo he orado para que no les falte la fe. Yo me río, pero Satanás nos ha zarandeado más de una vez, ¿no? ¿Cuánto ha sido zarandeado? ¿Faltó fe? Y a veces faltó, pero los que salieron adelante, los que tuvieron la victoria, es porque creyeron. Hermanos, comencemos de nuevo. Comencemos con Dios. Si no hemos nacido de nuevo, hermanos, tenemos la oportunidad preciosa en esta noche de nacer de nuevo. Si todavía no has visto el reino, tenés que nacer de nuevo. Y el Señor está en este lugar. Yo lo siento, yo lo creo, yo lo veo por fe. Él está en este lugar y Él puede darte una nueva vida. A aquellos que creyeron, Él les dio el derecho de ser hechos, de nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Para empezar a vivir esta experiencia sobrenatural y maravillosa que es la fe. La fe que es nuestra victoria, que vence al mundo. No quieras vencer en tu fuerza, no quieras vencer con tus capacidades, porque no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dice Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.